Bueno, en realidad, como se señaló, yo fundamentalmente soy un profesor, en este caso, de la Escuela de Historia de San Marcos. Si bien enseño cursos que tienen que ver con historia política, historia del Perú del siglo XX, en realidad mi acercamiento al tema de los militares y Mercado Jardín es relativamente corto, vamos a decirlo así. Pero sí, digamos, conozco un poco la literatura sobre el tema, y a partir de eso he tratado de hacer una presentación que le he titulado Mercado Jardín y los militares en los años 60, no 70. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad mi intención es brevemente contarles un poco cómo así una serie de acontecimientos o cambios que se dieron en los años 60 de alguna manera van a influir en moldear de alguna manera el pensamiento del Mercado Jardín, fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad interior, ¿no? Ese es un poco el sentido de mi presentación. Una de las primeras cosas que quiero señalar es que, por ejemplo, cuando uno revisa la literatura académica sobre los militares, uno encuentra, digamos, que si bien es un tema que se ha tratado relativamente de forma muy amplia, hay determinados énfasis que se han dado y hay determinadas omisiones que existen, ¿no? Efectivamente, el tema de la historia militar, vista desde el punto de vista de lo militar, digamos, como una técnica, es un tema bastante trabajado, pero, por ejemplo, el tema de los militares más como actores, en este caso políticos, o desde la lógica de lo que algunos investigadores llaman los ejércitos políticos, es decir, aquellas instituciones que en América Latina y en otros continentes en el siglo XX de alguna manera contribuyeron a formar o a darle forma a lo que eran los estados-nación, es un tema, por ejemplo, menos trabajado. Y hay periodos incluso de la historia del siglo XX respecto a los militares que son casi desconocidos, ¿no? Por poner solamente algunos ejemplos, el estudio, por ejemplo, de los cambios que se experimentó dentro de las instituciones militares durante los gobiernos, por ejemplo, civiles de la UNDE, el segundo gobierno de Prado, o el caso del gobierno de Bustamante, son casi inexistentes. Para no hablar, digamos, de otros temas. Aún así, hay algunos libros que de alguna manera han trazado un poco las líneas maestras de lo que viene a ser el estudio de los militares, ¿no? Son conocidos, por ejemplo, los libros de Víctor Villanueva acerca del ejército peruano, ¿no? O los libros de Cruy, por ejemplo, que es precisamente el que estudia el tema de Velasco, un libro llamado La Revolución por Decreto, o los libros, por ejemplo, de Masterson, como uno publicado a inicios del siglo XXI llamado Fuerzas Armadas y Sociedad en el Perú Moderno, ¿no? Incluso a esa literatura en los últimos años se han sumado algunos libros claves, digamos, para entender el rol de los militares en la política y en la construcción del Estado-Nación peruano, ¿no? Yo quiero señalar aquí brevemente 3 libros que son muy importantes. Uno es el libro de Julián Martín Sánchez, ¿no? Titulado La Revolución Peruana, Ideología y Práctica Política de un Gobierno Militar, 1968-1975. El otro es el libro del profesor Eduardo Toche, titulado Guerra y Democracia a los militares peruanos y la construcción de la nación, que tal vez es el libro que cierra todo un arco de investigaciones iniciadas más o menos a fines de los años 70. Incluso a inicios hace relativamente muy poco se ha sustentado una tesis en la Universidad de San Marcos, es una tesis de maestría por parte de David Velázquez titulada La reforma militar y el gobierno de Nicolás de Piérola, el ejército peruano y la construcción del Estado moderno. Esos textos de alguna manera abordan la temática de los militares en una visión relativamente reciente en el campo de las ciencias sociales, es decir, es una visión desde el punto de vista de la ciencia política, desde la historia política. No es una visión, digamos, clásica, vamos a decirle así, y no es una visión tampoco en la cual los militares sean analizados como uno de los fenómenos de alguna manera que explica la inestabilidad política del país, que es un poco una visión que se ha tenido durante mucho tiempo. Repito, más bien son libros que ven la intervención de los militares en la política casi a nivel de un partido, digamos, como institución, ¿no? Que es
el enfoque, digamos, más reciente en el campo de las ciencias sociales. Pero una de las omisiones que, por ejemplo, existe a pesar de toda esta literatura es precisamente el estudio de una biografía, digamos, del general Mercado Jarrín dentro de ese nuevo enfoque, ¿no? Si bien efectivamente se ha escrito bastante sobre el general Mercado Jarrín desde el punto de vista de su pensamiento en términos de geopolítica, relaciones internacionales, ¿no? El estudio más bien en torno a un análisis de caso de cómo se dan estos cambios al interior, por ejemplo, de la oficialidad del ejército, ¿no? Esta especie de cambio de la doctrina en los años 60, o cómo en ellos, por ejemplo, va tomando un cierto nivel de influencia en la modelación de sus ideas, procesos como el reformismo, la guerra, digamos, contra las guerrillas, el combate, perdón, de las guerrillas en los años 60, son temas que, por ejemplo, menos se han trabajado, y de alguna manera son parte, digamos, de la agenda que la historia, la ciencia política y de alguna manera otras disciplinas tienen que desarrollar en el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que señala, por ejemplo, esa literatura en síntesis, ¿no? Varias cosas, pero lo que me interesa aquí un poco para el tema que yo estoy planteando es que una de las cosas que señala esa literatura es que muchas de las ideas que los militares que tomaron el poder en 1968 tenían, eso que en general se llama el reformismo, en realidad fueron ideas que se labraron y se formaron desde fines de los años 50 y a lo largo de los años 60. Es decir, las cosas que van a ocurrir en el Perú en esos momentos, en el campo fundamentalmente político, van a moldear de alguna manera esas ideas. En general de toda una generación de oficiales del ejército, pero en este caso puntualmente del general Mercado Jarrín, que de alguna manera fue, como algunos decían, el más intelectual, ¿no?, de los militares de esa generación. Como efectivamente no se puede pasar a hacer una lista, digamos, de todas las ideas que fueron, digamos, influidas por esos acontecimientos de los años 60, yo aquí me voy a restringir básicamente a dos ideas, ¿no?, que además el mismo Mercado Jarrín en entrevistas posteriores sintetizaba en unas frases, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, acerca del Estado coloidal, ¿no? Una frase para referirse, pues, a este papel de las Fuerzas Armadas respecto a darle forma a la sociedad peruana, ¿no?, que tiene que ver en realidad con la idea del reformismo en su conjunto, ¿no? Y luego esta otra frase en torno a la tercera vía, digamos, fundamentalmente para referirse a esta especie de posición que toman los militares respecto a los extremos ideológicos que habían caracterizado buena parte de la política peruana en los años 60, ¿no? Esta especie de, efectivamente, tercera vía es una manera muy elegante de decir, bueno, no estamos ni con la izquierda ni con la derecha, ¿no? Finalmente estamos más bien comulgando con los intereses de la nación, que curiosamente es una frase en realidad que aparece en otros políticos reformistas en los años 60, ¿no? Alguien, por ejemplo, como Belaúnde, cuando dice adelante, él está respondiendo en una entrevista en la cual le plantean, bueno, ¿y usted de qué es, de izquierda o derecha? No dice, soy de adelante, ¿no? Pero lo que uno puede notar es que en realidad en los años 60 hay como, digamos, por los sectores más agudos en el análisis de lo que está pasando en ese momento, un intento por tratar de pararse, digamos, en una posición moderada, ¿no?, respecto a los extremos. Entonces, repito, voy a tratar de ver muy brevemente solamente el origen de esos dos conceptos, pero planteados como frases, ¿no? El Estado coloidal y, por otro lado, en la tercera vía. Hay un dato interesante en realidad, ¿no? Cuando en 1972 el general Mercado Jarrín publica un artículo llamado La seguridad integral y el proceso revolucionario peruano, y 2 años después publica un libro titulado Seguridad política y estrategia, de alguna manera está cerrando con un ciclo de reflexión sobre todo lo que estaba pasando en el país y sobre su papel dentro de los primeros años del gobierno militar. Después de esas fechas, después de 1974, él va a seguir escribiendo, él va a seguir dando entrevistas. Uno puede encontrar una gran cantidad de literatura escrita por él después de ese año e ideas planteadas en entrevistas que se le van a hacer, pero que como que abren otra etapa, digamos, de su reflexión intelectual, ¿no?
Creo que ese es un periodo donde maduran más bien ideas mucho más complejas en torno a la geopolítica, en torno a la globalización, en torno a las relaciones del Perú con los países vecinos, etc. Pero antes de esas dos fechas y antes de esas dos publicaciones que son claves, en realidad está una reflexión más atenta a lo interno en el Perú, ¿no? ¿Cómo se forman esas ideas? Es un poco el punto a donde voy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, esta idea acerca del Estado coloidal tiene que ver en realidad con básicamente el reformismo, ¿no? Es decir, en general para la élite peruana de inicios de los años 60, era muy claro que las transformaciones que el Perú estaba experimentando desde inicios de esa década y que continuaban, digamos, habían transformado totalmente la sociedad peruana, ¿no? Había una fuerte presión demográfica, especialmente en las ciudades. Era claro, digamos, que el sistema de dominación oligárquico de alguna manera comenzaba a tener ciertas debilidades y ciertas fracturas. Habían sectores progresistas dentro de la élite que planteaban, por ejemplo, un proceso de industrialización como una salida a los grandes dramas del país. Y por otro lado, cada vez comenzaba a madurar poco a poco una idea respecto a que el Estado debería cumplir un rol mucho más de gestor en términos económicos, ¿no? Eso venía incluso desde la época del gobierno de Prado, ¿no? Es decir, lo que estaba ocurriendo era que los cambios experimentados en el Perú estaban generando en buena parte de la élite, al menos la más progresista, la idea de que era necesario realizar reformas de alguna manera, ¿no? La reforma, digamos, un poco era la idea fuerza. Por ejemplo, eso se ve mucho en la campaña del año 62, 63, previo a la elección de Belaúnde, ¿no? Él, de alguna manera, incorpora en su discurso la idea del reformismo como una idea fuerza que de alguna manera le va a permitir ganar las elecciones finalmente en el año 63. Incluso desde fuera del Perú, los Estados Unidos, a través de la CIA y de otras agencias de seguridad, habían más o menos hecho un diagnóstico en los mismos términos, ¿no? Hay un pequeño artículo periodístico que publicó hace algún tiempo Nelson Manrique en La República, donde cuenta un poco que la lectura que él hace, por ejemplo, de los informes que entre el año 62 y 63 los Estados Unidos recibían seguramente de sus agentes y de su embajada en Lima, van a llevar a una especie de reunión de emergencia a mediados del año 63 en el Departamento de Estado para analizar la situación peruana. Y el diagnóstico que hacen es el diagnóstico que muchas décadas después las ciencias sociales formalizan, ¿no? O sea, en esa reunión que se da en Washington llegan a tres conclusiones, ¿no? La primera es: el Perú efectivamente ha experimentado un gran proceso de expansión económica, pero el Estado no puede cubrir con sus servicios las necesidades que se están generando. En segundo lugar, habla pues de que el Perú es un país donde la oligarquía de alguna manera vive de espaldas a la realidad nacional. Y en tercer lugar, hablan de que el Perú es una especie de país fracturado, ¿no? Donde el desarrollo y la modernidad solamente se han concentrado en algunas zonas, especialmente en la costa, pero regiones como, la frase es algo así como regiones como la sierra del Perú son parecidas a la zona de Bolivia, y la selva peruana más o menos tiene los niveles de pobreza de Haití, ¿no? O sea, la CIA tenía un diagnóstico muy claro en realidad de lo que estaba pasando en el Perú a inicios de los años 60. Entonces, para todos era claro que sin reforma la viabilidad, digamos, del Perú era poco, digamos, sana, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando Mercado Jarrín, que obviamente saben que en esos momentos está pensando, está escribiendo, ¿no? Y además está madurando de alguna manera esas ideas, él también está sintonizando con esas cosas, ¿no? Para él también la reforma se ve como una necesidad. Y él después, repito, la va a plasmar en una frase para el periodismo que es efectivamente el Estado coloidal, ¿no? Después voy a hablar un poco de dónde además también radica todo esto. El otro ejemplo es el de la idea acerca de la tercera vía, ¿no? Que tiene que ver con otro de los grandes dramas que el Perú vive en los años 60, que es la fuerte inestabilidad política. A inicios de los años 60 el Perú, por ejemplo, experimenta una gran cantidad de procesos electorales, ¿no? Municipales, elecciones presidenciales,
Hay un nuevo actor que se incorpora al proceso electoral de forma relativamente amplia, que es el voto femenino. Por otro lado está esta tensión fuerte que se va a dar durante el gobierno de Belaúnde entre la Alianza 1 APRA y Acción Popular, Democracia Cristiana. Y obviamente el tercer elemento de inestabilidad viene a ser la emergencia de las guerrillas en los años 60. Para los militares, en realidad, lo que esos acontecimientos estaban demostrando era la incapacidad efectivamente de los civiles de lograr una cierta viabilidad en el país, ¿no? Y así lo van de alguna manera a plantear en algunos textos que en un momento voy a comentar. Entonces, cuando Mercado Jardín habla de la tercera vía, él está en realidad resumiendo parte de su análisis y experiencia en los años 60 de cómo efectivamente las posiciones ideológicas tan extremistas, desde su perspectiva, por ejemplo, la del APRA y la de los movimientos de izquierda como el MIR y otros, podían llevar, digamos, a la fractura, ¿no?, del sistema político peruano, ¿no? Cosas que además eran muy evidentes, ¿no?, porque en el gobierno de Belaúnde hay la censura de 11 gabinetes, hay un sistemático bloqueo de las reformas por parte del APRA y digamos, el odrismo dentro del Parlamento. Era obvio, digamos, que todo eso, desde el punto de vista de los militares, no correspondía tanto a una participación seria en política, sino más bien a posiciones ideológicas extremas, ¿no? Entonces, la idea de la tercera vía un poco responde a eso. ¿Cómo nos alejamos, digamos, de esas formas de hacer política a formas mucho más sanas, digamos, de hacer viable el país? Yo diría incluso que en la formación de esta noción el Mercado Jardín tal vez pudo haber jugado en algo su experiencia casi personal durante el gobierno de Bustamante. Él había sido decano del presidente Bustamante Rivero, tuvo gestos bastante nobles, digamos, cuando es sacado producto del golpe, y de alguna manera vivió, digamos, en ese momento, siendo relativamente joven, a los extremos a los cuales podía llevar efectivamente posiciones tan extremas como las que tuvo el APRA durante esa administración de Bustamante, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los factores que dan origen a estas ideas, ¿no? O sea, ¿es solamente efectivamente el contexto que estoy señalando? Es decir, la inestabilidad política y por otro lado el tema de las reformas como algo que es necesario. Bueno, en la literatura, por ejemplo, especializada sobre este tema se señala una cuestión importante que relativamente se conoce, ¿no? Un factor que va a influir mucho en esto va a ser efectivamente el giro que se va a dar en la doctrina militar de las Fuerzas Armadas, pero especialmente el Ejército, en el Perú y en general en toda América Latina. Fin de los años 50 y los años 60, la doctrina militar de alguna manera varía, ¿no? Los ejércitos comienzan a tener una visión mucho más orientada hacia el desarrollo nacional como mecanismo para garantizar, en este caso, la defensa, más que, digamos, a la preparación en términos de la defensa contra enemigos externos, ¿no? Para resumirlo, digamos, de alguna forma, seguramente un tema que conocemos todos. Pero el otro punto que plantea, digamos, como importante para entender la maduración de estas ideas, y que los especialistas incluso dicen que es un tema que poco se ha trabajado, es la experiencia que van a tener muchos de los que durante el gobierno militar a partir del año 68 van a ocupar cargos importantes dentro de los servicios de inteligencia del ejército. Es decir, el paso de generales como Mercado Jardín, Gallegos Veneros, De la Flor y otros por los servicios de inteligencia desde fines de los años 50 y a lo largo de todos los años 60 va a ser clave para darle forma a finalmente lo que los militares van a hacer a partir del año 68. Recordemos que Mercado Jardín antes del golpe había sido director, en este caso, de la Dirección Mayor de Inteligencia del Ejército, creo que era el nombre que tenía en esos momentos la institución. Pero ¿qué pasaba en los servicios de inteligencia que hacía que efectivamente ahí se estuviera dando una especie de maduración de estas ideas reformistas? Bueno, lo que los estudiosos de estos temas señalan es que
los servicios de inteligencia que surgen dentro del ejército desde los años 50 tuvieron un poco tres raíces, digamos, o tres fuentes de las cuales bebieron, ¿no? Uno fue, digamos, la experiencia argentina, dos fue la experiencia francesa y tres fue la experiencia norteamericana. Y señalan claramente que la experiencia norteamericana, la influencia norteamericana fue relativamente leve, ¿no? Básicamente les enseñaron la técnica, digamos. En el caso de la experiencia que tomaron de los argentinos fue fundamentalmente la formación del personal que iba a laborar en esas organizaciones. Por ejemplo, toda esta idea de que los planes de estudio de los que se formaban para servir en esta especialización de los oficiales llevaban cursos de economía, realidad nacional, marxismo. Incluso hubo una preocupación muy fuerte para incorporar docentes dentro de las escuelas de inteligencia que provenían incluso de organizaciones de izquierda. Y en el caso de influencia francesa tenía que ver, y ese es un tema que sí se ha trabajado un poco más, tenía que ver básicamente que desde la llegada de las misiones, por ejemplo, francesas para reformar el ejército, que estuvieron aquí en el Perú hasta fines de los años 20, los especialistas señalan que fue clave porque las misiones francesas venían en realidad de una experiencia que era el ejército francés que ocupaba Argelia. Es decir, era un ejército que venía de la experiencia colonial. Y esa experiencia marcó mucho en realidad al ejército peruano. Porque todas estas ideas que tenían que ver con, bueno, para derrotar a la subversión, no basta en este caso con acciones militares, sino que además hay que hacer acción cívica, tareas de carácter político y económico. Es una idea en realidad que viene por la fuente francesa, según los especialistas. Y precisamente estos oficiales se formaron dentro de esos cuerpos. Es curioso porque además también se señala que al inicio de los 60 hubo incluso disposiciones por parte del presidente Belaúnde del año 63 para que el CAEN, por ejemplo, se dedicara exclusivamente a los temas militares y dejara de lado lo que en años anteriores había sido pues el abordaje de problemáticas de carácter más político, social, cultural, etc. Con lo cual en realidad los militares van a encontrar que solamente dentro de los cuerpos de inteligencia es donde de alguna manera se puede leer, pensar y plantear soluciones a los grandes problemas del país. El general Mercado Jarrín a lo largo de los años 60 publicó varias cosas. La revista militar del Perú es un documento que en realidad más o menos traza un poco la historia de cómo van evolucionando esas ideas, ¿no? Cuando uno revisa la revista, más o menos hasta el año 62, 63, la revista básicamente tiene dos temas que enfatizan, ¿no? Son los temas vinculados a la parte militar, la técnica militar, y por otro lado cosas casi anecdóticas, ¿no? Se habla acerca de Nietzsche, filósofos. Pero del 63 hacia adelante la revista comienza a tener artículos que tienen que ver con el análisis del cooperativismo, el tema del problema de la agricultura, la industrialización, etc. ¿Quiénes publican ahí? Muchos de los que después van a ser importantes dirigentes del gobierno militar del año 68. El general Mercado Jarrín, por ejemplo, ahí publica 3 artículos importantes, ¿no? Que son, y los señalo acá y con eso termino. El año 64, por ejemplo, publica El ejército de hoy y su proyección en nuestra sociedad en un periodo de transición. El año 67 publica La política y estrategia militar en la guerra contrasubversiva en América Latina. Y el año 68 publica La política y la estrategia militar en el sistema interamericano. Entonces, buena parte del pensamiento del general Mercado Jarrín es precisamente marcado por esos años, por los hechos ocurridos en los años 60, ¿no? Eso es, creo, un tema interesante. Y repito, en realidad en el campo de las ciencias sociales está pendiente todavía una biografía de Mercado Jarrín, pero hecha en los marcos, repito, de análisis que actualmente recorren disciplinas como la historia política, la ciencia política, etc. Gracias.